Bien, la Primera Guerra Mundial, 1914. No vamos a entrar a explicar en por qué ocurren y demás. Yo os diría que si queréis, debido a que al final la asignatura es Historia de España y la historia de España está condicionada por la Primera Guerra Mundial, yo iría a YouTube y buscaría Academia Play Primera Guerra Mundial y vais a ver un vídeo espectacular que os lo resume en un momentito, ¿vale? Pero así, las ideas básicas son que en la Primera Guerra Mundial se van a enfrentar los imperios centrales, que son el imperio alemán, que es el segundo Reich, ¿vale? El tercer Reich será el de Hitler, el segundo es este, el primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues el segundo Reich, que se había fundado en 1871, recordad, parte, parte de las causas había sido la elección del rey para la monarquía española después de la Constitución del 69. Acordaos que la guerra franco-prusiana ocurrió porque pensaban que se iba a elegir a un alemán, a Leopoldo de Hohenzollern. Bueno, pues el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro estaban aliados también con Italia. Lo que pasa es que Italia les va a vender, ¿vale? Y se va a cambiar de bando. Y se van a enfrentar a Francia, Reino Unido, que estaban aliados, y Rusia. ¿Y por qué se enfrentan? Bueno, pues por un montón de rencillas, ¿vale? Por ejemplo, que el Imperio Alemán se estaba convirtiendo en la potencia más rica de Europa, lo cual para Reino Unido, que había sido siempre la potencia más rica, era una amenaza. Poco a poco estaban creando muchos barcos y eso para Inglaterra era una amenaza. Francia y Alemania se habían creado, Alemania se había creado como un enemigo de Francia, realmente les habían quitado dos provincias de la frontera que se llaman Alsacia y Lorena. Luego había conflictos en los Balcanes, porque el Imperio Otomano poco a poco estaba perdiendo poder, de manera que las zonas de los Balcanes querían independizarse, querían nacionalizarse del Imperio Otomano y eso significaba que quedaba un vacío de poder que quería ser ocupado tanto por Austria-Hungría como por Rusia y iban a luchar por ver quién controlaba esos nuevos países que aparecían, que luego se convertirán en Yugoslavia, ¿no? Que son Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, incluso Grecia se había creado así. Bueno, eso había hecho que hubiera un montón de tensiones sumadas a las tensiones imperialistas, ¿no? En España ya hemos hablado antes de que quería participar del imperialismo. Pues eso había generado un montón de tensiones que llevaron a que en 1914, después de que asesinara a Francisco Fernando, sucesor del Imperio Austrohúngaro, esto todos os acordáis, ¿verdad? De cuarto de la ESO. Echad el vídeo, echad un vistazo al vídeo que de verdad que os va a ayudar mucho. Bueno, pues se asesina en Sarajevo, en Bosnia, al sucesor del Imperio Austrohúngaro y les asesinan una asociación secreta que era pro-Serbia. Y resulta que Serbia era aliada de Rusia. Entonces, para Austria-Hungría eso fue un insulto. Y amenazaron con que si no les cumplían una cierta de cosas, iban a atacarles, iban a declarar la guerra. Y como Serbia era aliada de Rusia, cuando Austria-Hungría declare la guerra a Serbia, Rusia va a declarar la guerra a Austria-Hungría y como Austria-Hungría era aliada de Alemania, pues también le van a declarar la guerra a Alemania. Iniciada la guerra, Alemania va a atacar Francia a través de Bélgica y eso va a hacer que Reino Unido también entre en la guerra. Bueno, y así pues Primera Guerra Mundial. Yo no sé qué recordáis de la Primera Guerra Mundial, pero si os digo que, digamos, si hay algo que creo que tenéis que intentar recordar es las trincheras, ¿vale? Las trincheras. La trinchera es lo que marca la guerra, porque es una guerra que se va a enquistar. Y el que se enquiste va a cambiar el curso de la historia de Europa. Yo si fuera vosotros, a ver, yo soy enemigo declarado, bueno, es que os voy a decir una chorrada, enemigo declarado de la poesía, ¿vale? Pero entendida como el contar las historias de forma simple y bonita, ¿vale? Eso es para mí poesía. Las cosas nunca son tan fáciles. Creo que ya os habéis dado cuenta de que para mí lo que siempre intento decir es que las cosas son mucho más complejas de lo que pensamos, ¿no? Por eso es que por eso es tan importante ser humilde. Si pensamos que lo sabemos todo, pues la vamos a cagar, ¿vale? Y vamos a decir mentiras. Bueno, el caso es que si yo fuera vosotros, me aprovecharía de ese gran enemigo que es la poesía, y yo diría, la Primera Guerra Mundial, considerada por la historiografía el suicidio de Europa, ¿vale? Y es que eso ya lo dice todo. La Primera Guerra Mundial fue el suicidio de Europa, porque Europa se enfrentó a sí misma y la consecuencia va a ser que Europa va a acabar destruida y va a acabar en crisis. Y va a aparecer un nuevo poder económico mundial, que es Estados Unidos, que de repente se va a convertir en el poder hegemónico. Y ya no lo es Europa, ahora lo es Estados Unidos. Y eso va a cambiar el mundo. Por culpa de las trincheras eran muy difíciles de superar, ¿vale? Requería un esfuerzo brutal. Eso hizo que las fronteras se enquistaran, no pudieran avanzar,
Y eso hizo que la guerra se alargara muchos años. Europa no estaba preparada para que la guerra se alargara muchos años. ¿Y qué pasó en todos estos países de aquí? Pues que tuvieron mucha hambre, ¿vale? Tuvieron mucha hambre. Suerte, suerte, que España era neutral y España tenía comida. Entonces España va a enriquecerse con la Primera Guerra Mundial, porque España va a vender recursos a los países que estaban en el conflicto por bastante buen dinero. Entonces eso es la consecuencia primera que tiene la Primera Guerra Mundial para España. Bueno, ahora vamos a la presentación, vamos a la historia de España como tal. 1914-1918, Primera Guerra Mundial, va a cambiar el reinado de Alfonso XIII. Realmente el epígrafe anterior lo habíamos dejado en 1914 y lo habíamos dejado en una situación difícil, ¿no? De crisis del sistema. Pero es que ahora la crisis va a ser todavía mayor, ¿vale? La crisis se va a... No sé, ahí no me sale la palabra mismo. Me sale exorbitar, pero no es eso. La crisis se va a convertir en más grave por culpa de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por la situación que genera la Primera Guerra Mundial. El momento más crítico de crisis será en 1917, que es al final ya de la Primera Guerra Mundial, y bueno, ya veremos por qué. A partir de entonces, el sistema experimenta un declive progresivo, es decir, una caída, del que salió transitoriamente mediante la solución autoritaria de la dictadura. La consecuencia de esa crisis de la restauración será la primera dictadura de... Bueno, primera. Hemos hablado de la dictadura de Serrano, pero vamos a decir la primera dictadura del siglo XX en España, que es la de Primo de Rivera. Bueno, pues venga, primer punto, uno, neutralidad y división de opiniones ante los bandos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es cuál fue el papel de España durante la Primera Guerra Mundial. Neutral, no se quiere inmiscuir, no se pone con ninguno de los dos lados, ¿vale? Ni con los antiguos imperios, Austria, Hungría y Alemania, ni con los gobiernos liberales, que serían Francia, Reino Unido. Entonces España se va a mantener neutral, pero eso no significa que hubiera gente que estaba a favor de un bando o de otro. La opinión pública sí que se va a dividir entre dos grupos. Estaban los aliadófilos y los germanófilos. Entonces, si vamos al mapa, aliados son Francia, Reino Unido y Rusia. Rusia era un país autoritario, es decir, era un país del estilo casi del antiguo régimen. Pero Francia y Reino Unido eran liberales. Y España, en la restauración, quería ser liberal. La Cánovas había querido copiar a Reino Unido, ¿no? Entonces eso sería aliadófilo. Germanófilo sería apoyar a esos es aliadófilo. Germanófilo es apoyar al imperio alemán o al imperio austrohúngaro, que eran imperios, eran eh, formas de gobierno autoritarias. Aliadófilo, germanófilo, sí. Bueno, aliadófilo en general, la mayoría son intelectuales o de izquierdas, por lo que os he dicho, apoyar a Francia o Reino Unido, Gran Bretaña, que son liberales. Democráticos. Bueno, eso de democrático, bueno, ya sabéis que hay que usarlo con un poco de cuidado la palabra, pero no pasa nada. Ideales democráticos. Germanófilos estará a favor de los imperios centrales, cuyos valores eran más bien el orden, la autoridad. Bueno, los que hicierais historia contemporánea el año pasado, imagino que os acordaréis que uno de los primeros países del mundo en el que se crea la seguridad social y se dan derechos de bajas laborales o de jubilarte, uno de los primeros lugares del mundo en que se hace es en la Alemania autoritaria de Bismarck. No es incompatible que un país sea autoritario y que defienda los derechos, bueno, los derechos, el bienestar de sus súbditos. Derechos no, porque si es autoritario, pues no hay libertad de prensa. Es más, Marx y toda esta gente tenía que haber huido de Prusia porque era un país autoritario en el que no se permitía la crítica al sistema. Bueno, entonces, orden y autoridad. Esto es como un esquema, se pone fácil, ¿eh? Aliadófilo, progresismo democrático, germanófilo, orden y autoridad. Venga, segundo punto. Ya hemos dicho que España era neutral en el conflicto. Ahora, dos, euforia económica y consecuencias. La palabra euforia, además de esa serie, es, eh, es algo como que te genera ímpetu, ¿no? Como que te mueve, te hace moverte. Eso es euforia. Pero además siempre con una connotación positiva, es como alegre, pero también muy, muy exacerbado. Bueno, euforia económica, ¿por qué? Por lo que os he dicho antes.
Los países que estaban en guerra van a tener problemas para conseguir comida y recursos, porque sus trabajadores están en el conflicto, están luchando. Con lo cual necesitan comprárselo a otros países. Y a quien se lo va a comprar es a España. La neutralidad supuso para España un crecimiento espectacular de la demanda exterior. Es decir, desde otros países se va a pedir comprar a España. España va a exportar recursos a los países que estaban en la guerra. Principalmente trigo y minerales. Pero ya hemos hablado otras veces de cuál es el problema de cuando exportas demasiado. En este caso, la situación sería así. Tú tienes muchas toneladas de trigo y puedes vendérselas por 10 euros el kilo, o lo que sea, no es una barbaridad, pero bueno, vamos a decir eso mismo, 10 euros el kilo, a un país como Francia, que es que lo necesita y por eso te va a pagar mucho, o se lo puedes vender a 2 euros el kilo al campesino de tu pueblo. ¿A quién lo vas a hacer? Pues al que te paga más, ¿no? ¿Y eso a qué lleva? A que el campesino no pueda competir económicamente para comprar el trigo con las otras potencias extranjeras. Con lo cual lo que se crea es inflación. Inflación, resumido, es la subida de los precios, ¿vale? Inflación es subida de los precios, subida del coste de la vida. Entonces, esto de que se venda al exterior genera mucha riqueza en los burgueses, pero a la vez genera inflación en el campesino o el obrero. Es que hay que ver, ¿eh? No hay algo que sea bien para todos. Bueno, eh, incluso va a haber hambrunas dentro de España cuando había comida de sobra para la gente, pero como se está vendiendo afuera, pues aquí no hay. Bueno, aún así, esto da muchos beneficios a las grandes empresas, pero, punto negativo, mejora los ingresos económicos de las empresas, pero no se traduce en que los obreros cobren más. Y eso va a generar descontento entre las clases obreras, que precisamente lo que critican es la apropiación de la plusvalía por parte de los burgueses, ¿no? Bueno, con lo cual los trabajadores se están empobreciendo y eso hace que la gente pues se sienta mal, ¿no? No lo va a aceptar, genera malestar entre las clases bajas en general. Hemos hablado tanto de los campesinos como de los trabajadores u obreros. ¿Me seguís hasta aquí? Vale. Bien. Aquí pone carestías en Barcelona. Carestías cuando hay falta de algo. Entre 1914 y 1917, el porcentaje de aumento del precio fue: el trigo sube un 62%. Es muchísimo. El maíz un 80%. Las patatas un 90%. El arroz un 92%. En fin, esto significa que la gente es más pobre que antes. Cuando en general, encima, en realidad España está enriqueciéndose, en teoría, ¿no? En teoría. Pero ¿quién se lo está quedando? El burgués. Bueno, la crisis general de 1917 es el tercer punto. Hemos ya hablado de cuál es la participación de España en la guerra, las nuevas condiciones económicas que supone, y ahora ya vamos a ver qué llevó a que hubiera una crisis en 1917. Bueno, quiero que sepáis que estas explicaciones, ¿vale? Que yo hago de culpa de los burgueses y demás, no os penséis que yo lo digo de forma consciente y quiero que vosotros sepáis que son explicaciones muy simples, ¿vale? Y no son 100% verdad. Y que de todas formas se aplican al pasado, ¿vale? Estamos hablando de 1914, 1918. Con lo cual estamos intentando aplicarlo a un periodo concreto en una situación concreta. Ese tipo de dialéctica, ¿vale? De la lucha de clases y demás, yo quiero que la entendáis porque creo que realmente fue influyente en la historia y porque es una buena herramienta para analizar la historia, pero con conciencia de que la estamos utilizando para una situación concreta, ¿vale? Entonces luego lo de aplicarla a otros momentos distintos, sea para hablar de la Edad Media o para hablar de la actualidad, pues eso habría que hacerlo ya con pinzas, ¿vale? Por si acaso. Bueno, pues ahora, crisis general de 1917. Dentro de la crisis del 17 la vamos a explicar desde tres puntos de vista, desde tres razones. La primera es la participación de los oficiales del ejército dentro de la política española, ¿vale? La crisis entre los oficiales del ejército. Luego, la crisis desde la clase obrera. Y la crisis desde
los partidos que estaban excluidos del sistema, ¿vale? Vamos a utilizar esas tres perspectivas. Entonces, la primera, la rebelión de las juntas militares de defensa. Esta es la de los oficiales del ejército, ¿vale? Ese concepto de juntas militares de defensa lo tenemos que memorizar. Lo vamos a tener que utilizar tal y como es. Yo ya os digo que recomiendo que apuntéis el nombre del título o del subtítulo 3.1, la rebelión de las juntas militares de defensa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son las juntas militares de defensa. Bueno, se habían creado en el año anterior, en 1916, y eran grupos, ay, no me sale ahora mismo la palabra. Qué rabia. Bueno, son grupos que lo que tratan es de defender los derechos laborales de los oficiales del ejército. Asamblea, es decir, reuniones, grupos de los oficiales de infantería del ejército español para defender sus intereses. ¿Que cuáles son? Pues sus condiciones laborales, al final es eso. El interés de los oficiales del ejército es mejorar sus condiciones de trabajo como oficiales. Importante dejar claro que son oficiales, pero no son generales ni suboficiales, ¿vale? Son oficiales, es un rango en concreto dentro del ejército. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque estaban molestos con cómo se les trataba dentro del ejército español. Y ahora, ¿cuáles eran las cosas que les generaban malestar? La primera, la inflación. Sus sueldos estaban perdiendo valor. Con las inflaciones, si no se cambia el sueldo de la gente, en realidad lo que haces es perder poder adquisitivo. Si tu moneda, si antes te pagaban 1.000 euros, pero es que hace 10 años 1.000 euros te daba para comprarte o vivir muy bien, si sigues cobrando 1.000 euros 13 años después, pues te vale para mucho menos por culpa de la inflación, ¿no? Por eso los sueldos hay que ir subiéndolos poco a poco. Bueno, pues primero querían que se les ajustara el sueldo a la inflación. Y lo segundo, cómo se gestionaban los ascensos en el ejército español. Si querías ascender en el ejército, en España, en la restauración, tenías que irte a luchar a Marruecos. Y si no te ibas a Marruecos, no ascendías. Se favorecía a los militares destinados en Marruecos. Eso hacía que muchos oficiales que no había lugar para que fueran a Marruecos no ascendieran nunca. Y eso les molestaba mucho. Les hacía sentir un agravio, ¿no? Agravio comparativo. ¿Y por qué? ¿Qué por qué qué? Porque la forma en la que estaba en la legislación puesto que tenías que conseguir méritos para poder ascender era que hubieras combatido que hubieras ido a un lugar de combate y el lugar de combate era Marruecos. Si hubiera habido más conflictos habría habido más opciones, pero ahora mismo era Marruecos la única. Bueno, estas juntas militares de defensa se van a oponer muy claramente al gobierno, ¿vale? Va a haber un conflicto entre ejército y gobierno. Ya hemos hablado de otros conflictos, como la ley de jurisdicciones, por ejemplo, que recordad por favor mencionar en el anterior epígrafe. Bueno, pues esto es otra muestra de esos conflictos que va a haber entre ejército y gobierno. Y vosotros ya sabéis a quién va a apoyar el rey, si al gobierno o al ejército, ¿no? Bueno, se añade después el rechazo a la pretensión del gobierno de exigir a los oficiales pruebas de aptitud, porque consideraban que era humillante. Esto es algo habitual. Desde el ejército, perdón, desde el gobierno se quería comprobar que aquel que fuera a ascender fuera válido, ¿no? Pero el ejército esto lo consideraba como algo insultante porque yo ya he demostrado mi valía, no necesito que venga un ente externo, el gobierno, y compruebe que yo soy válido. Entonces eso generó todavía más malestar, ¿vale? Hay una reforma del gobierno para hacer eso. Genera malestar. Si queréis resumirlo, podríais decir que el ejército se siente molesto por el intento de reforma del gobierno de comprobar su valía, por ejemplo. No sé, a lo mejor eso os es más fácil de memorizar, pero bueno, cada uno podéis escribirlo a vuestra manera. Entonces, empezamos ya el año 1917, ¿vale? Primavera, entre marzo y abril de 1917, este movimiento de las juntas militares de defensa se había hecho muy popular en toda España, ¿vale? Dentro de toda España hay juntas militares de defensa. Y el gobierno lo ve como una amenaza, el gobierno lo ve como un peligro. Entonces el gobierno intenta disolver esas juntas, digamos que ilegalizarlas, ¿no? Hacer que no se puedan reunir los militares en esas juntas.
pero no lo consiguen y obligan al presidente del gobierno a dimitir. De nuevo, cuando hay un conflicto entre gobierno y ejército, si gana el ejército, el gobierno se ve deslegitimado. Es como que le demuestran que no mandan, ¿no? Es como yo soy el gobierno, pero no me dejan mandar. Pues entonces me tengo que dimitir. Entonces Romanones le toca dimitir. Los principales cabecillas del movimiento son arrestados para generar, vamos, la situación escala en tensión. Hasta que el 1 de junio se inicia una rebelión militar. Se presenta un manifiesto. Esto es un texto que habrá que intentar comentar. Un manifiesto de las juntas al gobierno. Entonces son numerosas quejas. La forma en la que está redactado es regeneracionista. Ya sabéis qué es el regeneracionismo. Y amenazaba con que el ejército, por la fuerza, liberara a esos que se habían detenido. Eso ya sí que sería un conflicto real, ¿no? Que el ejército se oponga al gobierno y libere de las cárceles por la fuerza a los detenidos. Bueno, sorpresa, sorpresa, ¿cómo se va a resolver esta situación? Pues Alfonso XIII apoyó esas pretensiones del manifiesto que se entrega desde las juntas. Así que el gobierno le toca aceptar o reconocer las pretensiones que se exigían desde las juntas militares de defensa. ¿Y eso qué nos está diciendo? ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esto? Que el poder civil ya no es el que prima dentro de España. En la Restauración, uno de los éxitos era que el poder civil estaba por encima del poder militar. Antes había sido al contrario. Durante el reinado de Isabel II era al contrario. El ejército dirigía al gobierno. Ahora, durante la Restauración había sido al revés. El gobierno, poder civil, controlaba al ejército, pero ahora, en esta situación de crisis, se rompe eso. De manera que el ejército vuelve a controlar al gobierno, o por lo menos está por encima. ¿Bien? Bueno, si no lo entendéis, me lo decís, por favor. Bueno, se demostraba, por un lado, que el monarca iba a ser siempre propenso a defender los intereses del ejército cuando se enfrentara al gobierno, y la revitalización del protagonismo militar dentro de la política española. Bien. 3.2. La Asamblea de Parlamentarios de Barcelona. Asamblea de Parlamentarios de Barcelona. Bueno, estamos en una situación de mucha crisis, ¿no? Desde queda claro. Una situación de mayor tensión. El sistema de la restauración lleva ya muchos años que está fracasando. Cada vez hay más tensión social. Y los nacionalistas no se van a quedar de brazos cruzados. Los nacionalistas también van a reclamar defender sus intereses. Lo ha hecho el ejército, lo va a hacer ahora los nacionalistas. En este caso en Cataluña. Bueno, la Lliga, que ya hemos mencionado antes, la Lliga regionalista de Cambó, que aquí tenéis a Cambó, convoca a los parlamentarios españoles que sean catalanes en verano a una asamblea en Barcelona. Bueno, esto no os lo memoricéis todo, por favor, ¿vale? Vamos a ver, vosotros tenéis que quedar con se convoca una asamblea desde la Lliga regionalista en Barcelona. Bueno, y en esa asamblea, ¿qué deciden hacer? ¿Para qué se reúnen estos parlamentarios catalanes? Bueno, pues acuerdan que van a pedir al gobierno, aquí que no falte, ¿no? Todo el mundo a pedir al gobierno, es lógico. Están defendiendo sus intereses y la forma de hacerlo es, dentro de un sistema democrático o parlamentario, la forma de pedir, de reclamar cosas es a través del parlamento, a través del gobierno. Bueno, pues esto es así. Le piden al gobierno que cree o que convoque unas cortes constituyentes. Ya sabéis que corte constituyente significa que se haga una nueva constitución. ¿Por qué quieren eso? Pues porque dicen que hay que reorganizar España. España tiene que reorganizarse de una forma más representativa, pero sobre todo que reconozca mayor autonomía a Cataluña. Es lógico, es lo que ellos defienden políticamente. Básicamente piden una constitución nueva que dé mayor autonomía a Cataluña y que sea más representativa. ¿Qué significa más representativa? Bueno, pues nosotros lo diríamos en nuestro lenguaje de hoy sería más democrática. Porque ya sabéis que la restauración era una farsa, no era un sistema democrático. Todo el rato, eso no os lo quitéis de la cabeza, ¿vale? Estamos todavía dentro del sistema de la restauración que estudiasteis el trimestre pasado. El eslogan de Cambó, una Cataluña libre en una España grande. Esto nos empieza a sonar a ciertas cosas, ¿no? Lo de una España grande, libre. Bueno. Bien,
esta asamblea ha acordado que le van a pedir al gobierno una nueva constitución, pero va a ir más allá. Y después van a convocar una nueva asamblea, otra asamblea más, en la que se invite a todos los parlamentarios españoles. ¿Vale? Primero habían sido solo los catalanes, han llegado a un acuerdo y ahora piden que todos los parlamentarios de España se dirijan a una reunión. Y tan solo son unas semanas después, ¿vale? Es el 19 de julio. ¿Quién va a acudir? ¿Van a acudir los liberales, los conservadores? Pues broma. ¿Cómo van a ir a aceptar ahí a los catalanistas? Los que acuden son los de la oposición, republicanos, socialistas y catalanistas. Son los que van a acudir a esa nueva asamblea, ¿vale? Esta es la segunda asamblea. ¿Y qué van a hacer? Pues van a ratificar, es decir, van a estar de acuerdo con lo que se había dicho en la primera. ¿Esto qué significa? Pues que los nacionalistas han conseguido el apoyo de los republicanos y de los socialistas para pedir una nueva constitución que reconstituya España. Bien, ¿y ahora qué va a hacer el gobierno con esta situación? Pues les va a declarar anticonstitucionales, es decir, negar lo que estaban pidiendo, no hacerles caso. Y el movimiento se va a ir disolviendo poco a poco, va a perder fuerza. Razones por las que pierde fuerza, ¿vale? Por las que va disolviéndose. Las juntas militares de defensa no les apoyaron, es lógico. El ejército, que tiene una concepción de la patria española como algo muy unitario, ¿vale? Algo muy claro, no va a aceptar que es que España tiene que reconocer diferentes nacionalidades, ¿no? Pues no, eso no. Es que en 1906 la ley de jurisdicciones decía que si te metías con el ejército era lo mismo que meterte con la patria y era lo mismo que meterte con el rey. Entonces el ejército no va a apoyar a los catalanistas. Luego, los propios asambleístas tienen luchas internas, ¿vale? Esa gente que estaba a favor de pedir una nueva constitución también tenían luchas entre ellos. Porque los catalanistas, sobre todo, son conservadores. Y no están tan enfadados o no rechazan tan de cara el formar parte de una España monárquica, ¿vale? Y eso va a hacer que los catalanistas pues sean vendidos, ¿vale? Se van a vender. ¿Qué quiere decir con que se van a vender? Que en septiembre, no, perdón, en noviembre les van a integrar dentro del gobierno a los catalanistas. Para que los catalanistas dejen de pedir una nueva constitución, lo que les ofrecen es que se integren en el gobierno. Les dan unos cuantos ministerios. Esto también es algo normal dentro de un sistema parlamentario. La forma de hacer un gobierno más fuerte es integrar dentro de tus ministerios a partidos que son críticos contigo. Bueno, pues esto es la manera en la que se acaba con el movimiento de los asambleístas. ¿Queda claro? Bueno, entiendo que no. 3.3. El estallido de la huelga general, ¿vale? No, hombre, sé que hay gente que sí, pero yo entiendo que también es séptima hora y os costará. Pero no pasa nada, seguro que sois capaces de entenderlo posteriormente. Huelga general, ¿vale? Hemos dicho que ejército, nacionalistas y ahora movimiento obrero van a dirigir sus críticas al sistema de la restauración. Y ya está.